Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Hola, Pati, querida, ¿cómo Hola, estás? Alexis. Pues es un día interesante porque hoy es día 17 de abril. Es que estamos en vacaciones. Estamos en- También, también. entonces, bueno, es un programa un poco diferido, pero vamos a estar platicando cosas padres para el día de hoy también, así como el jueves pasado, que tuvimos a nuestra amiga Giovanna Cavazola, que nos contó unos cuentos padrísimos y demás, y luego recibimos algunos comentarios bonitos de decir, y que siempre que tocamos el objetivo principal del programa, siempre es un éxito. Todos los programas han sido maravillosos, ¿no? Pero otros han sido más profundos que los cuentos, bueno, que contar cuentos, pero bueno, hemos estado al servicio de la abuela imaginación. Querida Patti, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Roskis. Aquí precisamente con el tema de abril, cuentos para niños, los niños y los cuentos. Esta noche quiero compartir a yo, niña, viviendo esta temporada que se identifica desde la religión católica, se llama fiesta de guardar, que significa más como fiesta interna, como una celebración silenciosa, donde lo que se guarda son los ruidos y el relajo. Sí, Yo recuerdo en casa no se encendía el radio, vivíamos en un edificio y en ningún departamento se escuchaba música en estos días. Éramos en aquel momento de la vida y de la historia de la humanidad, éramos niños de la calle, especialmente si había vacaciones, porque en cuanto terminábamos el desayuno y los que teníamos obligación lavábamos los trastes, al parque, a dar la vuelta a la manzana, a jugar al stop en la banqueta. Entonces, vacaciones siempre significaron para mí divertirme en la calle con mis amigos, muy especialmente y en esta temporada con mis amigas. ¿Tú viviste alguna tradición con relación a estas fechas, Rosquís? fíjate que sí, ahorita que te estoy escuchando, Chulita, me hiciste recordar de veras esa etapa tan bonita de la vida, ¿no? Que es la infancia, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivía en la colonia Moctezuma y muy cerca del aeropuerto, y mi calle era una calle con camellón, ¿no? Mi escuela estaba muy cerca, mis primas estaban cerca. En la casa mi papá tenía su despacho, o sea, tenía su oficina, ¿no? Él no tenía que salirse así, no, él se hizo su oficina ahí. Tenemos dos casas. Era pionero del home office. Totalmente. O sea, fíjate, y es interesante porque de esto depende esto del sábado de gloria y todas las cosas que vivíamos y lo que se comía también. Entonces resulta que todo era de veras en familia, era muy familiar. Y, y yo recuerdo que también igual nos salía, como nosotros íbamos en la mañana y en la tarde a la escuela, fíjate que es interesante. Claro, pero en esos momentos no íbamos a la escuela, pero sí era de jugar. Y nosotros teníamos un patio enorme. Fíjate, mi papá no era mucho de dejarnos ir a la calle, ¿no? A menos que estábamos ahí mucho más en bola. Pero a mi papi no le gustaba mucho porque él decía que la chusma, ¿no? O sea, bueno, no la chusma, sino había mucho chavillo y chavilla que la verdad, pues sí, pues eran cuates, pero no le gustaba que jugáramos tanto ahí en la colonia, ¿no? Mi papá era así un poquito. Y entonces invitamos a nuestros cuates, claro, a la casa, porque teníamos un patio enorme, y bueno, jugábamos de todo, o sea, de todo, de todo. O sea, vacaciones realmente eran vacaciones, y vacaciones de Semana Santa sí eran de guardar, definitivamente que dijiste esa palabra, claro que sí. Era muy respetuosa la onda, ¿no? Muy respetuosa. Se iba a la iglesia, todavía usábamos el velito famoso para ir a la iglesia. Este, pues a hacer todas las cosas que se hacían, ¿no? Casi que de ver la misa en la tele, ¿no? Así era la onda, muy así. Mis abuelitas en fin. Sí, era un momento de veras de... El sábado, por ejemplo, el sábado de Gloria,
sí era una cosa de estar en la calle y de que todo el mundo te mojaba y que tú mojabas a todo el mundo. Todavía no había esa restricción de que como ya no hay tanta agua, pues ya no podías salir a la calle a mojar a las personas, ¿verdad? Hacíamos una cubeta llena de globos llenos de agua, o sea, sí, la verdad sí, sí nos la pasábamos bien. Nos fuimos a la azotea y de ahí echábamos globos a la calle, a las personas. O sea, era muy divertido, la verdad. Qué divertido, muy, muy divertido. ¿Cuál tiempo de pensar en qué más que en puro divertirte y puro estar en la calle? Bueno, como dices tú, en la calle, sí, claro, en la bici. Eso sí, la bici chingoncísima, la bici, me encantaba a mí la bici, andar rondando en la bici, padrísimo, ¿no? Sí, sí, juegos muy bonitos, juegos de primaria, de estar con las primas, ¿no? Y hacer muchas cosas muy lindas en casa. Y tú en la calle, de plano. Y yo era de verdad, les dije a mis hijos, tienen ustedes que conocer los antecedentes familiares y su madre fue niña de la calle. Porque eh, nosotros crecimos en la colonia Cuauhtémoc y las calles eran amplísimas, muchas tenían también camellón, alberas, y en la esquina del edificio donde vivía había un parquecito que era verdaderamente un lugar de reunión que lo fue por generaciones. Hace algunas semanas estuve visitando a mi hermano mayor y él me hablaba de sus amigos y la pandilla del parque. Y los amigos de mi hermana menor se llaman los del parque. Es decir, ese parque por edades de diferentes entre los hermanos generó pandillas distintas. Está buenísimo eso. Y en general teníamos formación religiosa del catecismo y en la medida de las narraciones que podían darnos los catequistas, pues nos explicaban que, por ejemplo, algo que a lo mejor ahorita tú no recordaste, es que durante la Semana Santa no se oficiaba la misa porque la tradición dice que la misa se crea a partir de la resurrección con la sangre y el cuerpo de Cristo. Y entonces en duelo, en luto, sobre todo entonces, tiene muchos años que no visito templos ni practico la religión, pero se cubrían todas las imágenes con Eso. velos morados. Sí, 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 eso es Eh, verdad. Estaban en el duelo, estaban Sí, todo se vestía de morado. y Tienes toda la todo razón. era morado, que era el color del duelo. Sí, sí, sí. Y lo que verdaderamente era maravilloso, y no hace mucho me reuní con ellas, tenemos un grupo que organizamos tertulias por chat. Ujú. Los jueves se sigue realizando un ritual de visitar 7 casas. Ujú, ujú. Esa visita tenía que ver con la búsqueda de justicia, el juicio que se hacía a Jesús de los cargos que le impugnaban. Y entonces muchas veces nosotros tal vez hemos escuchado la expresión de Herodes a Pilatos. Sí, Era de una casa a la otra, de un juez a otro, de un juzgado romano a un juzgado judío. Entonces se visitaban esas 7 casas buscando la justicia que nunca se logró, pero a nosotras nos daban permiso de visitar las 7 casas. ujú, ujú. Era lo más maravilloso, era lo más parecido a la libertad absoluta que podíamos vivir un grupo de 6 niñas, Ujú. que nosotras las mayores, de 11 años, cuidábamos a las pequeñas de 7, 8, ¿no? Ujú. Y caminábamos por diferentes áreas de la zona porque había
Ahí todavía no hace mucho hice el recorrido con el Google Maps Ujú, y encontrando aquellas iglesias que visitábamos. ujú, ujú, eh, y ahí están todavía y empezábamos con una de las más lejanas, muy cerca ya de Mariano Escobedo por el Deportivo Chapultepec. ujú. Entrábamos, se suponía que teníamos que rezar, pero el chiste era que llegáramos a la casa para que quedara en el expediente que llevaba San Pedro y nos pusiera palomita. Llegábamos así como, miren, ya vinimos, y nos salíamos a platicar y a ver cómo se había vestido la vecina del edificio de enfrente, y, y de ahí nos bajábamos porque lo que ahora es el circuito, que Ujú, era el río Consulado, ujú. tenía escalinatas para bajar porque estaba el río entubado, Sí. y entonces bajábamos de Anzures a espaldas de donde está ahorita la Torre Mayor. Ujú, No lejos de ahí atravesábamos Reforma y no lejos de la Torre Mayor visitábamos el segundo templo en la colonia Juárez, en la calle de Praga. ok. De allí caminábamos por Reforma. Eh, entonces la calle de Mississippi tenía palmeras preciosas. Ujú, Regresábamos por la colonia Cuauhtémoc y llegábamos a un templo que estaba en construcción. ok. Al tiempo llegaron a ser dos lugares, uno en alto y uno como en sótano, pero entonces el de arriba estaba en construcción y solo entrábamos al de abajo. Ujú, Ya era nuestra tercera casa. Ahí, por supuesto, 6 niñas que hablábamos de todo y que nos sentíamos grandes y responsables porque cuidábamos a las chicas y porque las chicas nos obedecían. Por ejemplo, uno de nuestros recorridos coincidió, no teníamos idea de quiénes eran, pero todo el mundo hablaba con terror de las poquianchis. ujú. Y entonces Paulina en una orilla y yo en la otra, y en medio las chiquitas, no se las fueran a llevar las poquianchis. Y entonces íbamos como mueganito, ¿no? Ujú. Así pegaditas las 6, caminando, no te adelantes, no se atrasen, vamos a atravesarnos para allá. Esa señora se ve fea, parece poquianchis. Ah, qué De bárbaro. allí, tal vez conocen, tal vez algunos de ustedes que conozcan la Ciudad de México, misma Turroskis, este jardín que los domingos recibe pintores y escultores y por eso le pusieron Jardín del Arte, Claro, sí, sí, pero sí. está muy cerca del Monumento a la Madre. Sí, sí, De cómo no. lunes de lunes a sábado es un jardín y Ujú. los domingos lo transforman los artistas en el Jardín del Arte. Allí, para quien quiera saber, porque seguramente se lo ha preguntado toda la vida, está el templo donde me bautizaron, que es la parroquia del Perpetuo Socorro. Yo pensaba que el Perpetuo Socorro era como un señor que se llamaba como la señora de la azotea, que era la señora Socorro, O sea, la pero señora Perpetuo Perpetua. me sonaba a nombre de señor. Ok. Ya entendí, creo yo. Bueno, entonces yo iba a la iglesia del Señor Perpetuo y entrábamos y nos salíamos, ¿no? Así como, ya vine, palomita. Ujú, De allí todavía no tenía ni el nombre ni el uso, era cruzar Reforma a la Zona Rosa, muy cerca de donde por muchos años estuvo el cine latino, ujú. hay un templo católico, y ahí era nuestra cuarta casa. ¡Ay, no!
Déjenme que les cuente una trampa. Allí donde se estaba construyendo la parte alta y la parte baja, Ujú. ya no teníamos muchas iglesias más que visitar. Entonces subíamos a la construcción de la parte alta para que contara como otro número de casa. Ok. Pero eso sí, a los niños y a las niñas en el luto nos vestían de blanco, no era un color oscuro. Entonces, muy elegantes, con calcetín, con encaje y todas blanquitas. Subíamos ahí a la obra de la iglesia, ¿no? Y Ujú. andábamos entre el material de construcción. Pero entonces, perdón, ya perdimos el recorrido. Y entonces ya llegábamos a la iglesia que está en Génova y Reforma, y ya solo nos faltaba una casa, nos quedaba un poquito más lejos, pero estaba en la colonia Roma. Oye, Y de pero, allí ajá. ya íbamos, seguramente debimos haber salido de casa pues alrededor de las 3 de la tarde, que era cuando uno terminaba de comer, ¿no? Ujú, ujú. Y ya íbamos regresando lo que le sigue de agotadas, pero eso sí, divertidas, contentas, cerca de las 7 de la noche. Híjole, caray, qué aventura. Seis chavitos. Era una aventura total, porque teníamos el permiso, ¿no? Ujú, ujú. Porque, porque afortunadamente no había tanto miedo, porque afortunadamente, bueno, desde muy pequeña yo me moví sola a la escuela y cuando había que llevar hermana, pues también cuidaba a mi hermana, ¿no? Y no teníamos algún tipo de transporte familiar, era camínale o el camioncito de la esquina, Ujú. en una ciudad tranquila donde por donde uno pasaba había niños de la calle jugando avión, jugando stop, jugando roña, bote pateado, a la cuerda. La calle era nuestro patio de juego. Sí, Y era un patio de juegos un poco sobrio, un poco, reconozcámoslo como niños divertidos, digo, aburrido, lo que era la Semana Santa. claro, claro, sí. Ya como tú nos compartes, Ujú. el domingo, del grupo se llama Gloria, era el día en que se abría la gloria y uno mojaba de felicidad al mundo entero, ¿no? Sí, 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 sí. Esa era la experiencia que por varios años en mi infancia, Sí, muy probablemente siendo más pequeños, mi mamá se daba el tiempo y hacía el recorrido con nosotros. claro, claro. Qué bárbaro, oye, qué bárbaro, qué maravilla. Qué bonito es vivir todo lo que vivimos, ¿no? Y ver cómo se vive hoy, ¿no? Que eso está padre también. O sea, creo yo que depende de dónde vivas y depende de dónde te encuentres, se hace la celebración, ¿no? Y depende también de las creencias y depende del lugar y de las personas y de el momento histórico que están viviendo, porque yo sí creo que cuando te infunden, y cuando digo te infunden porque te lo infunden desde chiquito, ¿no? O sea, nos infunden en la religión, pero cañón. Yo me acuerdo de cuando íbamos a la escuela, que era una escuela que íbamos en mañana y tarde, en las tardes nos daban clase de religión. Y entonces era muy católica la escuela donde iba, el Instituto Renacimiento, estaba allá por la Cuna Moctezuma, porque hay otro que está ahí en la Roma. Yo creo que la Miss de acá de la Mocte, pues le voló el nombre, ¿no? Entonces aquí estamos en la Mocte, muy cerca del aeropuerto. Y entonces todos en la tarde, en las tardes, creo que una vez a la semana y en la tarde, ¿no? Subimos hasta la parte de arriba de la escuela y había unas jaulas, no jaulas, aulas, no jaulas, aulas. ¡Ah! Se me fue la J, pero te voy a decir por qué, porque sí, sí está cañón.
Depende Que también. llegabas al salón, úchale, para salir al baño era un drama. Muy drama. Entonces, el piso de la escuela de arriba no estaba con cemento, tenía todavía la grava, ¿no? O sea, estaba como un cemento, pero tenía la arena no estaba cubierta totalmente por el cemento. Entonces estaban ahí las aulas, entrábamos, nos sentábamos y llegaba la miss que estaba estaba chiquita, como en segundo año, una cosa así. Nos sentaban a todos y de pronto volteabas a ver la pared y hacía la maestra, así jalaba un hilito de la pared y ¡fum! Se desplegaba así una pintura, ¿no? Haz de cuenta, y me acuerdo perfecto de las ánimas del purgatorio, ¿no? Así todas llenas de fuego, así, la mujer así con los marcitos así, casi como que temblando, ¿no? Toda la pared se iluminaba, bueno, se ponía con esa pintura, y así nos enseñaron, así nos catequizaron. Si te portas mal, te vas a ir al infierno, y no sé, ¡ay! Entonces ya, y los socorro, las ánimas del purgatorio, ¡ah! O sea, así era la onda, ¿no? También era un poquito cruel la cosa también, pero bueno. Y yo creo que también el hecho de que no había tanta gente, pues también podías ser más libre en el hecho de jugar y que no te estuvieran ahí atrás de ti, de dónde vas, por qué vas, con quién juegas y con quién no juegas, ¿no? Sí, pues era mucho más tranquila la cosa, ¿no? Creo que ahora, por supuesto. Y fíjate que ya recordando también un poco ya con el caminar de los años, ¿no? Hay algo que a mí me impacta mucho precisamente en estas fechas, ¿no? Estas fechas que son de guardar y que hay una metodología religiosa, ¿no? Hay un método religioso donde todos los que están y creen, pues se meten en ese método y en esa forma, ¿no? En esas formas. Y entonces yo tuve alguna experiencia de estar exactamente en Iztapalapa viendo la pasión, ¿no? La pasión de Cristo. Y es un espectáculo impresionante, porque ahí Marconio tenía tenía un departamento, entonces podíamos asomarnos desde ahí y ver la cabalgata y ver toda la preparación de todos los nazarenos y todo el rollo, que es una cosa impresionante de cómo llegan todas las miles de personas a ver la pasión de Cristo, ¿no? Y cómo se preparan. Es una preparación tremenda. Y para que no se te olvide de dónde es y de dónde se va a hacer, cuando tú pasas por el MIT de Iztapalapa, por esa parte, hay un puente y en el puente está una estatua de Jesucristo con una corona de espinas, pero todo es de metal, o sea, y es enorme, es enorme. Entonces tú pasas por y dices, ay, pero se te va a caer una espina y aquí, ay, así, pasas así como que sorteando, ¿no? Entonces ahora desde hace algunos años, yo he ido mucho a ese lugar porque, fíjate lo que es, donde se hace la pasión de Cristo, que es ahí en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, es un cerro súper interesante. ¿Por qué? Porque es un cerro que tiene la pirámide, sí, la pirámide del Cerro de la Estrella. Entonces, estás arriba, hasta arriba está la pirámide, que es hermosísimo, y desde ahí ves toda la ciudad. Luego en la base de la pirámide está el museo muy bonito de sitio, y abajo de la pirámide está la cueva del Sopilocalco, que es una cueva sagrada, prehispánica, en donde nuestros abuelos hacían rituales de iniciación. Entonces, y luego bajando por el mismo cerro, o sea, eso es hasta arriba, y luego vas bajando así, hasta abajo está la cueva del Sopilocalco, ¿no? Subes, sigues bajando por el cerro y ahí es donde se hace la pasión de Cristo. Entonces, es un cerro muy grande y ahí le pelaron toda una parte y ahí es donde ponen suben así, subiendo así, antes obviamente de llegar a la pirámide, y ahí está donde colocan las cruces y donde hacen todo el rollo, ¿no? Y es muy impresionante eso, porque ves las dos cosas, ¿no? Ves las dos culturas, ves las fusiones, ves cómo en un lado está, en el lado luminoso, si tú quieres, porque ves toda la ciudad, en donde se hacen los fuegos nuevos, ¿no? En donde se prende fuego arriba, ¿no? Se hacen danzas y se hacen rituales muy hermosos.
Y luego en la parte, te digo, en la parte de la cueva es donde los abuelos, sobre todo el abuelo, hay varios guardianes de ese lugar, de la pirámide, de todo ese rollo. Y entonces ahí es donde mi abuela Nanansi Negda Estivalet me dio el bastón, el chicahuastle que honra el caminar como narradora de cuentos. Y en la misma cueva, fíjate, este Emilio Lome, nuestro compañero, nuestro colega narrador Emilio Lome, él es iniciado sacerdote maya desde hace muchos años, entonces él hace toda esa filosofía hermosa. Entonces él y yo nos conocimos en este andar, ¿no? De los abuelos y abuelas, de tradición. Y entonces yo le dije, oye, pero ¿por qué? Y estábamos platicando, dice, oye, ¿por qué no hemos honrado a los abuelos narradores de cuentos de Oriente, ¿no? Bueno, pues hicimos una ceremonia, yo le pedí a la abuela Nanansin que hiciéramos una ceremonia especial, y entonces fueron los abuelos, los guardianes de la pirámide, del Cerro Sagrado. Hicimos un ritual divino, muy hermoso, adentro, el fuego precioso, el tlalmanali, ¿no? Y todo, y los abuelos de ahí, les dieron su bastón a cada uno, a siete abuelos de allá de narradores de cuentos, los narradores de Oriente, tienen su bastón que honra su caminar como narradores y como narradores de ahí del Cerro de la Estrella, o sea, de ahí de Iztapalapa. Entonces, fíjate nada más qué contraste, ¿no? En esas fechas, acá hay un silencio, arriba hay un silencio porque nadie hace nada ahí arriba ni nada, sino todo el relajo se hace abajo. Y una vez terminando eso, continúa todo, la gente sigue subiendo, la gente sigue haciendo sus rituales y sus cosas y sus ceremonias arriba en el Cerro de la Estrella. Obviamente no todo el tiempo, ¿no? Tienen fechas, ¿no? También tienen fechas. Pero bueno, ¿cómo conviven esas dos dimensiones en ese cerro tan impactante? Tan impactante, ¿no? Y bueno, una está Qué más arriba. interesante que Sí, hayas tenido la oportunidad de vivirlo ya habiendo iniciado tanto el camino de la narración como el sendero de la mexicanidad como abuela, ¿no? sí, Y sí, ya sí, pudiste consolidarlo todo porque creo yo que sin toda esa experiencia uno probablemente deja de percibir cosas, no tienes manera de verlas o tal vez hasta de entenderlas, ¿no? claro, claro, sí, 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 eso es cierto. Entonces, sí era muy obvio en estas fechas, percibir esas dos grandes oleadas, ¿no? Dos grandes mares que se confunden sus aguas. Claro, cada uno con su estilo, cada uno con su filosofía, cada uno con su manera, unos penetrando en nosotros y los otros penetrando en estos. Sin embargo, sí un poco como una sometimiento, ¿no? Un sometimiento de la cultura y de la religión católica hacia la raíz, ¿no? Hacia la raíz de nuestros abuelos. Y bueno, eso va a seguir siendo, es una pena, pero eso sigue imperando. Y yo no sé en qué momento podríamos cortar con eso porque la vida sigue, ¿no? Y la gente se acaba en esa discusión infinita de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo. Y, más, y de exterminio o de quitarte, ¿no? No te reconozco, pero tú ya va y lo tuyo es negro, es diabólico, ¿right? Lo mío es lo que sirve, ¿no? Entonces, eso también es muy, eso pasa, ¿no? Eso pasa todavía, ¿no? Si tú no piensas como yo y no estás en la religión que yo profeso, pues yo no sé qué fregado estás haciendo aquí. Entonces, es Me muy... da, me da la idea, por lo poco que pueda yo conocer de historia, que eso es humano Uh-huh, y que eso, entendiendo mitos y tradiciones, es Caín y Abel y es poder sobre el vencido y es humano. sí, sí, Se va a sí. dar en todas, se da en todas, se ha dado en todas las culturas, manifestaciones humanas. Voy a Uh-huh, mover tantito aquí, listo. uh-huh.
Entonces, la búsqueda será en el terreno que yo piso, con las manos que estrecho, propiciar solidaridad y colaboración, Sí. sin, sin que mis anhelos trasciendan a terrenos en los que mis esfuerzos serían estériles, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Sí. Porque si es humano, de verdad hay cuentos, leyendas, tradiciones de las características de lo que en la religión católica se llama pecados capitales y tal vez en otro tipo de propuestas se llamen los tipos filosóficos de no sé quién o la psicología de Jung, pero somos humanos Ujú. y nos ganan pasiones por encima de razonamientos y respeto, ¿no? Sí. Hay una narración muy interesante que he tenido curiosidad de buscar si, como de ella, hay de las demás pasiones conocidas pecados, Ujú, pero habla de que la envidia, que pudiera identificarse como el deseo de tener lo que en otro tiene, lo que el otro tiene un fondo mucho más profundo y es el evitar que el otro tenga, aunque yo me quede sin nada. uy, uy. Entonces, el trasfondo de las pasiones que como humanos nos ganan, Ujú, nos invaden, nos dominan, va mucho más allá de la apariencia a primera vista, ¿no? De, es que yo creo que lo que quiere es mi coche, ¿no? ujú, ujú, Se hablaba de un ser que se consideraba bueno y que reclamaba, si fuese posible, a grito, a las deidades superiores la injusticia de su vida ujú, y que como después de haber sufrido tanto y haber sido tan bueno, nunca había obtenido ningún tipo de reconocimiento. Aparece un ser mágico, le dice, escuchamos y queremos reconocerte, queremos darte exactamente lo que tú quieras y como tú lo quieras. ajá, Y entonces dice, pues qué bien, porque me gustaría recibir a cambio de cuánto he dado lo que merezco. Y entonces le dice, piénsalo muy bien, porque te vamos a dar lo que pidas como tú lo pidas. Lo único es que tienes que considerar que tu vecino de enfrente recibirá lo doble. No durmió, porque él pensaba en un terreno de 1,000 hectáreas y pensaba, pero el otro va a tener 2,000. Él pensaba en 3 hermosas mujeres y decía, pero aquel va a tener 6 hermosas mujeres. Pero es que me ofrecieron lo que yo quiera, como yo lo quiera, por primera vez, sin haber dormido. Regresa aquel ser cuya oferta estaba abierta. Dice, aquí estoy, te daré lo que me pidas. Tendrás lo que has querido. Solo recuerda que tu vecino recibirá el doble. Bien, está bien. Déjame tuerto. ¿Qué le Qué, pasó al vecino? sí, ¿no? Está cañón. ¿Cuál fue, qué recibió el vecino? Imagínate. Pues sí, la ceguera total, no inventes. O sea, qué loco, ¿no? Eso es la envidia. No es querer lo que no tengo, no es querer lo que tú tienes, es odiarte porque tienes lo que yo no tengo. Ok, O porque tienes, ¿no? ok, ok. Solo porque tienes. Ándale. Y ante el orgullo, por ejemplo, ese orgullo enorme con el que han luchado tantos enamorados a lo largo de la historia de la humanidad, pero esposa mía, he hecho cuanto has querido y cuanto he pensado que te iba a hacer feliz y no logro que en tu rostro se dibuje una sonrisa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por darte lo que quieres.
y que me obsequies una sonrisa. Ah, sí, mañana quiero aquí a la puerta un Jaguar último modelo. Se drogó hasta con el Monte de Piedad y con Didi que anda ofreciendo préstamo. Bueno, no, 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 no. Y al día siguiente, ahí a la puerta, así hasta con un moño de seda, les juro que de seda, el jaguar magnífico. Y la mujer abre la puerta, lo ve. ¿Tú le viste la sonrisa? Su marido tampoco. Voltea y le dice displicente, ¿rojo? No habrá nunca nada que satisfaga mi anhelo si estoy esperando que venga de fuera, ¿no? Claro, claro, no, no, no. Como yo quiero Y eso somos, así somos los humanos. Hay algo que nos enceguece, hay algo que nos impide ser objetivos y amables y respetuosos y agradecidos. Y es como como la canción de la Valentina, y una pasión me domina, ¿no? ajá, ajá. Bueno, pero la realidad es que también, por ejemplo, pues sí, sí, sí es posible, claro que dices tú que eso fuera una condición muy general, ¿no? Pero también está la otra parte, la parte en donde no, de una, de la gente que también está en otro camino, ¿no? O sea, no, no todos estamos en el mismo camino. Tal vez todos pasamos a lo mejor por ese camino de la inconsciencia absoluta, de decir, no sabemos ni qué onda con uno, eso sí, pero ya ya el pensamiento ya retorcido de ese pensamiento, de decir, si yo no tengo, tú no tendrás tampoco, eso sí ya es malévolo, ¿no? No sé, Y híjole. es humano. Sí, claro, El claro. humano, de acuerdo a su historia, a a su alcance de conciencia, a su deseo de bienestar y bien compartir, va aprendiendo. No hay condena ni es irreversible, pero es algo con lo que tendríamos que luchar para superarlo, ¿no? Claro, claro, sí es cierto, es verdad. Entonces, Ay, dependiendo el camino y los principios y, y los rituales y, y las ganancias que se obtienen al ser generoso y al ser compartido y al ser solidario, entonces el enfoque cambia, ¿no? claro, claro. Pero si no está en mi búsqueda, aunque me lo pongan enfrente, Mm. voy a querer mi jaguar de otro color que no es el que me diste, ¿no? Seguro no me va a gustar lo que me das, ¿no? Aunque te esmeres, aunque te pares de No cabeza, importa. ¿no? Hoy estoy muy recordadora de canciones. Hay una, ahorita recuerdo el autor, pero dice, si mi más grande amor, tan pequeño lo ves, es Álvaro Carrillo, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, mi más grande amor Me también. haces menos y ese es mi coraje. O sea, yo estoy dándote todo cuanto tengo y lo que soy, y a ti te parece ínfimo, mínimo. Entonces es obvio que yo no puedo hacerte feliz y Ujú, tú nunca serás feliz con lo que alguien más te dé. exacto, Tienes que serlo con lo que tomas de la vida, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Sí, tiene mucha Y razón. cómo lo tomas. Ujú. Porque si es así como, bueno, no me queda más remedio que un triste y espantoso jaguar rojo de 20.000 millones, ¿no? Pues así te vas a ver, si vas a Claro, sentir que la vida es injusta contigo, o sí, claro. llegar a decir, ok, pues veo de lado, pero aquel que no mire, ¿no? No, imagínate. Oye, ¿qué tema en qué tema hemos derivado, ¿no? Y que tiene que ver también con esa parte de el silencio que tú dices de guardar, el silencio de guardar, era un poco como la retrospección también por uno mismo, ¿no? Porque ese también es el rito, ¿no? El rito de que es el domingo de resurrección,
tú resurges de una manera renovada, de una manera diferente, por eso tampoco comes carne, por eso tampoco comes puerco, cosas de ese tipo, carnes muy cañonas, porque se trata precisamente de purificarte y para que puedas convivir con el gran ser de ese creador maravilloso, ese ser que fue crucificado y que murió por ti, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, bueno, creo que es Y algo... salieron estos temas cuando mi imaginación vio desplegarse aquellas almas del purgatorio, ¿no? Imagínate nada más. Cuando tú describes el cordón que jala y se muestran las almas en el purgatorio, conceptualmente están ahí porque se dejaron llevar por su pasión, ¿no? Claro, claro, claro. Además, cuando lo dicen cuando eres niño, es un miedo que te meten de una manera increíble, ¿no? O sea, te portas mal y te vas al infierno, allá con las ánimas del purgatorio, y vete a saber si llegas, ¿no? A lo mejor te quemas Bueno, antes. el purgatorio era todavía una esperanza. Ahí era un espacio donde tal vez, si hacías mérito, podrías llegar al cielo. Sí, a Pero purgar, el infierno ese sí era irremediable, ¿no? claro, sí, 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 ahí sí ya te quemaste, ya llegaste con el diablito y ya, bye, bye. Oye, qué temazo, ¿no? Qué temazo este de los que sacamos a relucir los valores, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos meten y todo lo que nos zambuten, ¿no? Desde ir a la iglesia y cómo vas y que te dices, que dices, cállate, no digas, no hables, no tornas, no sé cuánto, y híncate, párate, híncate, reza. Yo no sabía ni qué estaba rezando, ni a dónde ver, ni nada. Cuando dice, ¿no? Que dice, como dices, ¿no? Que las iglesias, bueno, tenían todas están cubiertas de morado y demás cosas. Tú no sabes ni por qué cuando estás chiquito, que te llevan, te llevan. O sea, no es de que, a ver si quieres, hijo. Y No, 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 ya nada era. En ya nuestras infancias, yo un poco antes, como bastante antes que tú, pero antes, no había opciones, ¿no? no, Era vas porque vas. vas porque vas, claro. Vas porque vas, ya te quiero ver en el coche, bye. Vámonos. Sí, 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 claro. Sí, había mucha libertad, que era, mi papá fue un libre pensador también, ¿no? No había esa onda de a fuerza hacer todas las cosas, pero sí, las abuelas y todo ese rollo, sí, había que seguir unos cánones, ¿no? Para que el abuelo cuando llegaba el domingo, pues era ya estar listísimas con tu velito para ir a la iglesia, ¿no? Ahorita me acordé de la descripción de una canción de Serrat que habla de Penélope Ajá. con su vestido de domingo, ¿no? Mm, Era para ir a la misa y era llevar el velo de encaje y era ir verdaderamente casi de pasarela, ¿no? sí, sí, sí. Y me acordé porque pues hace unos días, ¿no? El domingo pasado, pues todos íbamos con nuestro vestido de domingo, los shorts, los tenis, la Imagínate, ¿no? playera y la cara lavada. Esa es nuestra indumentaria de domingo en el siglo XXI, en el año 2025. Sí, No sé caray. qué diría Penélope si nos viera. Si no reconoció a su amante, no sé Imagínate. qué diría si nos viera en domingo. Sí, hombre, sí. Oye, pues, oye, ya, oye, no es posible, ya son 5 para las Mira, 8. no había visto la hora, ¿qué tal, eh? Ya, son 5 para las 8. Estamos a 5 minutitos. A 5 minutos de terminar y de irnos despidiendo, querida mía, y bueno, es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. El universo en un cuento hoy se cubrió de tema filosófico, de religión y de cómo se llevaba, o sea, en nuestras épocas, ¿no? Y, y bueno, pues todo eso ilustra, todo eso nos hace ser quienes somos. Y pues bueno, pues adelante. Yo acá en el calorzazo, estoy aquí a no sé cuántos grados, creo que 30 y tantos grados. Estoy así que me escurre así todo el sudorcito lindo, está precioso el sol, estoy viendo aquí el mar. Y pero, pero sí, oye, de veras estoy en el mar, a ver, sí, sí. A ver Y si me acuerdo. déjate comparto que hoy aquí a las 6 de la mañana estábamos a 7 grados. Mira, no sé si puedes ver el mar ahí al fondo. No, no se ve.
No, se ve, no, no se ve, se ve mucho, muy, se ve el cielo, pero no, no se ve el mar. Ya tanto como el mar, no. No, no de tanto como el mar, no. Sí está, el sol, sí, como dice Cha, te da un charolazo muy grande. Oye, pues Chula, pues nos estamos viendo, estamos al alba, ¿no? Cuídate mucho, estamos listos para Nos seguir. saludamos la próxima semana con otro tema, tal vez algún invitado, pero siempre, como nos dice Roskis, de la mano de la abuela imaginación Claro. y contando los cuentos. Sí, sí, sí. Sí, vamos a tener un invitado. Nuestro invitado se llama Carlos Ortiz, es un narrador colombiano que vive en España. Entonces, Ah, como le ok, dije perfecto. sí, 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 y le dije a Carlitos, oye, ¿eres capaz de desvelarte para poder estar en vivo y podernos platicar y contar y demás cosas? Y sin decir pero ¿cómo? Nada, sí, claro que sí, por supuesto que estoy ahí despierto, creo que son las 3 de la mañana, una cosa así, 3 o 4 de la mañana, de allá de España, porque él vive en España. Y y bueno, sí, lo vamos a ver, y como siempre, en nuestro lindo programa de El Universo en un Cuento, bueno, los cuentos, la abuela de imaginación, nuestra palabra, nuestras historias, nuestra vida, las honramos con mucho amor y con mucho cariño en este espacio. Ay, Dios mío. Pues en cualquier momento termina la transmisión, así que gracias por acompañarnos. Gracias, muchas Cada gracias. quien podrá vivir la experiencia que decide para su reflexión y su paz interna y nos seguimos encontrando. Perfectamente, gracias y muy buenas noches, tardes, Noches ya, ¿no? tardes, Ya tardes. de hecho, es cerca de las 9. Ok.